Robert Rey Cabral. Es coordinador del Grupo de Educación y Posgrado de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias y Pediátricas. Tiene un diplomado en Gerencia y Sonografía de Emergencia y también es profesor universitario de Pediatría y Emergencia Pediátrica en el hermano país de República Dominicana. Doctor Mota, le dejo a usted la sala para que pueda brindarnos la charla y desde ahora y agradeciéndole por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. La sala es suya, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que me siento muy contento de estar aquí. Para mí, Perú es como una especie de segundo hogar porque me han tratado tan bien y le tengo mucho cariño a Lima, a Cusco, que ya he ido 3 veces. Y la verdad que tienen un país muy bonito, una comida muy buena y tienen unos profesionales muy, muy, muy buenos. Quiero aprovechar que estoy viendo a Italo por ahí. Hola Italo, ¿cómo estás? Estoy viendo a la doctora Barros, excelente pediatra urgencióloga. Un placer que esté aquí. Espero que le guste mi participación. Vamos a iniciar. Déjenme compartir mi pantalla. Y por favor, si alguien puede decirme si pueden ver mi presentación. ¿Qué se ve, doctor? Se ve excelente. Ok. Pues como ya me presentaron, eh, soy de la República Dominicana, soy pediatra e hice una especialidad en emergencias pediátricas. Soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, donde desempeño como coordinador de educación. Hemos trabajado mucho con Patty, con Jaime, espero que los conozcas, son excelentes profesionales. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre estas pequeñas vías que resultan ser grandes desafíos para entender que el manejo de la vía aérea en la emergencia pediátrica, la verdad que es un arte. Entonces, a todos nos gusta respirar, ¿verdad que sí? Y si estás en tu casa ahora mismo o estás en el turno y estás aprovechando un momentico, pues yo te pido que te levantes, ¿verdad? Y coja un buen respiro, inspires muy bien, y mira lo bien que se siente. Y hasta para el manejo del estrés, respirar bien. Pero antes de empezar, ya que ya estás respirando, te voy a hacer 3 preguntas importantes. Te quiero preguntar si has tenido que manejar la vía aérea en tu formación. Y cuando estamos estudiando medicina, en la escuela de medicina, pues hay temas que no se topan muy bien, no se topan muy al dedillo. Tenemos a veces la formación de como médicos generales eh, que, que intubar, que coger el tubo y jugamos mucho con el maniquí. Y la verdad que como destreza pues es pues importante, pero no es solamente eh, colocar un tubo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Te han hablado sobre el manejo de la vía aérea? Bueno, en mi país, por ejemplo, no se trata mucho ese tema. La segunda pregunta sería, ¿sabes que la insuficiencia respiratoria es de las principales o la principal causa de parada cardiorrespiratoria en el paciente pediátrico? ¿Sabes? Muchos pacientes pediátricos, en su mayoría, tienen problemas respiratorios. Y ustedes que tienen unos climas muy ricos, pero muy diversos también, cuando viene ese tiempo de frío, pues saben que vienen esos problemas respiratorios. Y la última pregunta, que es lo más importante, todo el mundo quiere que su paciente respire, ¿verdad que sí? Es importante que nuestro paciente respire. Entonces, contestando estas preguntas, ahora te pido que tomes asiento porque hay cosas que hay que discutir. Y quiero comenzar, y si pueden, por favor, escribir en el chat, me pueden decir qué es lo que piensan cuando ven a este niño. Dímelo de otra foto. Vamos a ponerlo otra vez. Quiero que por favor me escriban en el chat, díganme qué piensan. Dímelo de otra foto. Muy bien, vamos a ver qué escriben las personas en el chat. A ver que se animan.
Aquí dice la doctora muy acertadamente, insuficiencia respiratoria. Pero ¿cómo le hace sentir? ¿Cómo le hace sentir? Una respiración abdominal. Muy bien. Qué bien, muy bien. Tiene toda la razón. Pero somos muy médicos, ¿verdad? Que está en distrés, ¿verdad? Muy bien. O sea que somos médicos muy preparados en el webinar. Cuando hago esta pregunta, quizás la gran mayoría de personas me responde, bueno, me hace sentir tenso, porque este paciente aparentemente no está respirando bien. Me da un poquito de angustia porque este paciente está entrando en insuficiencia respiratoria, como dice la doctora Barros. Y mire cómo está un poquito ya decaído, que tiene poco respuesta al medio. Me preocupa, dice la doctora Romero, ¿verdad? Y sí, todas esas situaciones preocupan. Y debo decir que ese es el día a día de las emergencias pediátricas. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, que es lo normal, no puede pasar como el hombre araña. Pues cuando vemos un niño así, pues activan nuestros sentidos arácnidos, ¿verdad que sí? Nos ponemos nerviosos, nos sentimos muy preocupados, pero yo lo que quiero que al final de esta charla, pues a pesar que tengamos todos nuestros sentidos, pues no andamos escogiendo, buscando al pediatra, sino que podamos comenzar a manejar esa vía aérea. Ok, pero primero vamos a hablar de ciertas características de la vía aérea en pediatría. Y entender que manejar la vía aérea en pediatría no es solamente intubar. Cuando hablamos de un paciente que tiene un problema de obstrucción, debemos saber manejo de la vía aérea. Cuando el paciente tiene algunas patologías respiratorias, debemos saber manejar la vía aérea. Cuando mi paciente tiene una disfunción neuromuscular, un Guillain-Barré, también debemos manejar la vía aérea. Un Duchenne, por ejemplo, también debemos manejar una vía aérea. Estos pacientes que tienen alguna malformación en la o congénita de lo que es de la boca, ¿verdad? Como alguna enfermedad, también debemos manejar la vía aérea. Cuando vamos a hacer procedimiento de pseudoanalgesia, también tenemos que manejar la vía aérea. Sabemos que los niños producen muchas secreciones y obviamente del paciente crítico que quizás lo que más llama la atención, el manejo de la vía aérea del paciente crítico, pero lo que quiero tratar de decirle es que no solamente para el niño crítico, sino para diferentes escenarios en emergencia pediátrica hay que saber manejar vía aérea. Entonces, estas son las características que le estaba comenzando a decir. Entender que de manera muy linda los niños son cabezones y como los niños son cabezones, eso hace que ciertas cosas pues no sean adecuadas a diferencia del adulto. Por ejemplo, cuando son cabezones, pues el cuello tiende a ser más corto. Entonces, como son más cortos y en relación con el cuerpo, pues también la boca tiende a ser un poquito más grande con relación perdón, la lengua tiene que ser más grande con relación a la lengua. Entonces el epiglotis puede ser un poquito más larga. Y las tráqueas, pues es muy flexible porque no se han formado muy bien en su anillo. Y lo que todo el mundo ya sabe, que todo en pediatría, todo es más estrecho y todo es más pequeño. Ok. Y también que no solamente que todo es más pequeño, sino que todo es más corto. Y cuando vemos que todo es más corto, pues hay menos espacio muerto. Esto es lo que le estaba hablando sobre el tejido muscular de lo que es lo bronquio, que en los niños no lo hay, se va desarrollando ya después de los 3 a los 5 años. Todo eso tiende a ser muy rígido y que se tapa por cualquier cosa. Un poquito de moco puede obstruir casi el 75 a un 80% de la luz bronquial. Y entonces, otra parte que hay que entender es que como los niños no tienen muy desarrollado lo que son los músculos accesorios, y más lo que son menores de 2 años, entonces su respiración depende mucho o digamos casi únicamente de lo que es el diafragma. ¿Qué quiere decir eso? A utilizar uno de los músculos más laxos que tenemos, que más trabajan. Bueno, que el famoso chance que le voy a dar a mi niño, mi pacientico que tiene insuficiencia respiratoria, es un chance que lo va a cansar muy rápido porque está gastando mucha energía. Entonces, por eso debemos hacer una medicina de precisión cuando estamos hablando de manejo de la vía aérea. ¿Ok? También recordar que a nivel del parénquima se va desarrollando durante la edad, se van desarrollando
los ductos alveolares, los alveolos, y va sobre la edad, porque imagínense, un niño chiquitico no puede nacer con todos sus alveolos, porque entonces no tendrá capacidad de expandirse, la complianza pulmonar tuviera muy comprometida. Y dicho sea de paso, como es muy poquito y tengo muy poco músculo, la complianza pulmonar también está muy reducida en los pacientes pediátricos. Y tampoco tenemos en los pacientes pediátricos estas estructuras eh, eh, anatómicas, que son los poros de Kohn, los canales de Lambert, los canales de Martin, que son comunicaciones interalveolares o interbronquiales, que son mecanismos de compensación ante cualquier presencia, por ejemplo, en los poros de Kohn, si un porito se llena de moco o de agua, que sería un edema pulmonar, moco sería, en realidad sería neumonía, en todo caso, una hemorragia pulmonar. ¿Verdad? Entonces no tiene cómo compensar, ese poro tiende a colapsarse y por eso es muy frecuente lo que son las atelectasias en los pacientes pediátricos. Entonces ya vamos entendiendo algunas diferencias. Otra diferencia muy importante es cómo podemos ver como esa glotis es muy estrecha y tiene una forma muy rígida y tiene como esa forma de omega, ¿verdad que sí? Entonces, uno de los problemas más temibles, y si hay anestesiólogos pediátricos, saben lo que les estoy hablando, por eso son muy con el apretado en el pecho cuando el niño tiene una gripecita y va para quirófano, es que ellos pueden hacer laringoespasmos. Ese laringoespasmo, como pueden ver en la figura B, es lo que dice, un cierre total de lo que es la vía aérea superior ahí de la epiglotis y es una complicación muy frecuente en nuestro servicio. Ok, entonces lo que quiero tratar de decirle con todo esto, que la vía aérea son más estrechas, por ende hay más turbulencia, por ende menos disponibilidad de oxígeno. Entonces, lo que es el volumen tidal, por ejemplo, los adultos se dan un ventilador, a, creo que ustedes lo hacen a 500 o a 600 de manera un poquito automática y luego van adaptando el ventilador. Nosotros tenemos que hacerlo por peso. Y casi siempre ese volumen tidal, pues nos da, obviamente dependiendo del peso y de la edad, y de la superficie corporal en realidad, pues nos da volúmenes muy bajitos. Y volúmenes muy bajitos, pues quiere decir menos disponibilidad de oxígeno. Entonces, cuando tiene los espacios muertos o casi no tiene espacio muerto, entonces la capacidad residual, que dicho sea de paso, no es que tiene más oxígeno, sino lo que más hay en el ambiente de nitrógeno, pues el chin de reserva de oxígeno, pues es casi nada. Entonces, ¿qué entendemos por todo esto? Bueno, que la capacidad pulmonar, la complianza pulmonar de un niño, pues la verdad que no es muy buena. Por ende, el volumen que maneja tampoco es muy bueno, la capacidad de risual no es muy buena. Todo eso hace que entre cualquier dificultad que tenga nuestro paciente, va a aumentar el trabajo respiratorio, va a hacer que aumente las pérdidas insensibles, va a aumentar lo que es la producción de energía. Entonces, todo eso aumenta el trabajo respiratorio. Y yo sé que quizás muchos de nosotros a este momento están pensando que vamos a dar gracias a Dios por todo y vamos a dar las gracias a Dios porque los niños respiran. Porque la verdad que sí, la verdad que cuando uno se pone a ver la fisiología pulmonar y respiratoria de los niños y más de los lactantes menores, uno dice, Dios mío, ¿cómo respiran esos muchachos? Bueno, lo compensan con frecuencia respiratoria, respiran muy rápido. Ese es por eso. Otra cosa, y ya para acabar esta primera parte, sé que han visto mucho esta frase, esta gráfica, en donde se ve el periodo de apnea del niño. La apnea en el niño no tiene mucha resistencia, vuelvo y le digo, tiene muy poco espacio muerto y no tiene tanto oxígeno. Entonces, no solamente eso, recuerden que los niños son dependientes del gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos un corazón que está bombeando muy rápido, pero que no tiene mucho vagones de oxígeno, para llamarlo así, de ese autobús, no tiene pocos vagones de oxígeno, el paciente entra en un círculo muy rápido de bradicardia e hipoxemia que se instaura de manera muy rápida. Nuestros pacientes lamentablemente no van a desaturar que tengo 96, que tengo 95, que 90, que 88, que no, muchas veces va de 92, se tira un 85, 70 y ya cuando llega a 70 ya se le paró el corazón.
está en bradicardia extrema, porque nosotros no esperamos que el paciente tenga cero. O sea, por debajo de 55 ya sabemos que nuestro paciente no tiene la capacidad suficiente de latido para suplir la demanda. Entonces, ese círculo va muy rápido y es por eso que debemos ser muy cuidadosos cuando vamos a manejar la vía aérea en el paciente pediátrico. Ok, entonces, ¿cómo evaluamos nuestro paciente, la vía aérea de nuestro paciente pediátrico? Bueno, les recuerdo que tenemos el triángulo de evaluación pediátrica. En ese lado está lo que es el trabajo respiratorio, que no solamente habla de la deficiencia de oxigenación, también habla de desequilibrio ácido-base. Hemos nebulizado muchos cetocidosis diabética, ¿verdad que sí? Hemos nebulizado muchos pacientes que están muy deshidratados porque lo vemos respirando rápido. Así que para que no se vayan muy de lleno a que todo el que respira rápido solamente tiene un problema de oxigenación. Entre esas cositas, pues vemos lo que es el sonido que emite el niño y llama mucho la atención lo que es el quejido expiratorio. El quejido respiratorio, para que me puedan entender, es el cierre de la glotis. Gracias a Dios que, que Dios la hizo más así cortica, porque lo que hace es que aumenta la presión, el PIB de la presión intratorácica, y lo que hace es que mantiene ese alveolo que no se colapse. Entonces, hace que el intercambio gaseoso pues se mantenga. Pero debemos saber que estas características que no están en el adulto son características de defensa. Ya cuando eso se acaba, pues ya sabemos que el muchacho va a entrar en hipoxemia radical y se va a parar rápidamente. ¿Ok? Otra cosa son algunos gestos o movimientos como este que estamos viendo del recién nacido. Ahí ustedes ven cómo él está respirando con todo su diafragma, ver que respira para arriba y mueve la cabecita, se llama jadeo o head bombing porque no tienen cuellito, ¿verdad? Y mucha turbulencia en la vía aérea superior porque son bien estrechas. Entonces, miren cómo él usa tanta energía para suplir su necesidad de oxígeno. Otra cosa que podemos ver en los lactantes y en los preescolares son el aleteo nasal, que nos dice que el paciente está cursando con dificultad respiratoria. Este es el quejido. Escuchen muy bien. Espero que se oiga, Carlos. Como pudieron ver, este es un paciente que tiene quejido y mírenlo, él está con los buchitos rojitos y si pueden escuchar muy atento, la alarma como comenzó a sonar, ahora parece que su saturación comenzó a bajar por debajo de 96 quizás o 94. Pero sepan que cuando ese niño tiene cuando ese niño deje de tener quejido y no se mueva, no fue que mejoró, es que se le agotó su mecanismo de defensa. Ese niño cae en una insuficiencia respiratoria hasta en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Y otro, lo que siempre vemos muy común, son las retracciones, que eso es como bien cotidiano, bien usual. Eso no hay que explicarlo mucho. Ok, lo que sí quiero que entendamos, y esto es una forma como yo más o menos lo esquematizo, es que si mi niño tiene dificultad respiratoria y ya comienza a tener cambios neurológicos, que se me está tornando, que está muy irritable, que la frecuencia cardíaca comenzó a subir, que los pulsos ya está comenzando a tornarse saltones, debemos entender que mi paciente está en fallo respiratorio, que ya está comenzando a subir los niveles de CO2 que van a irritar mucho el cerebrito y el corazón. Por eso es que él está así, porque el CO2 va a querer deprimir el corazón y el CO2 irrita el cerebro. Por eso tú ves ese niño al principio que está en fallo respiratorio, que no aguanta la mascarilla y tú dirás, ay, qué niño más peleón. No, es que el niño no está peleón, es que el niño está teniendo un fallo respiratorio. Y yo debo decir que este es el momento donde de manera secuenciada deberíamos hacer intervenciones, ya sea invasiva o no invasiva, con el paciente pediátrico. Porque si llegamos que este paciente que tiene un fallo respiratorio se acompaña ya con inestabilidad hemodinámica, es decir, esos pulsos que antes tú los sentías rápido, pues ya los sientes débil. El paciente que estaba irritable, pues ya tú sientes somnoliento, una taquicardia muy marcada. Entonces el paciente entra en insuficiencia respiratoria y no es el mejor momento para intubar al paciente. Por eso se debe de captar antes del paciente en fallo respiratorio para intubarlo. La única patología que yo se me ocurre ahora mismo, que yo llevaría a mi paciente en insuficiencia respiratoria, o sea, forzándolo, sería en los síndromes bronquiales obstructivos, o sea, tipo asma, porque
A la larga, ventilar a un paciente asmático y que la intubación no le va a resolver el problema al paciente asmático. Ese es lo único que yo te pudiera decir, bueno, llévalo más o menos a la insuficiencia. Y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, obviamente, es la intubación. ¿Ok? Poner el paciente en ventilación asistida. Aquí le dejo un grafiquito de la causa de hipoxemia, hipercapnia, no sé si se acuerdan en fisiología de insuficiencia respiratoria tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Bueno, eso es bien para la ciencia, pero esto es para que lo tengan bien pendiente sobre los efectos de la hipoxemia en el corazón, la hipercapnia, cómo se va a reflejar y algunas patologías. ¿Ok? Entonces, yo sé que a este punto, pues ante cualquier problema respiratorio que tenga mi paciente, yo te van a querer intubarlo, ¿verdad? Que si ya dice, bueno, el doctor Mota me está diciendo que no espere mucho y que le intube. No necesariamente, porque quiero repetir, quiero que repitan conmigo, allá que estás en tu turno o estás estudiando y cogiste este tiempo para formarte, esta frase. Intubar no es meter un tubo por la boca que le pase por el cocote. La palabra cocote es una palabra coloquial de cuello aquí en Dominicana. Que pase por el cocote, luego por la tráquea y hacer que le llegue aire a los pulmones. Se tenía que decir y se dijo. Intubar no es meter el tubo por la boca. Eso lo practicamos desde la escuela de medicina y debemos saber que es mucho más que eso el proceso de intubación. Entonces, vamos a hablar qué podemos hacer antes de intubar a nuestro paciente, pero entendiendo que si mi paciente está en insuficiencia respiratoria, no lo esperen. Quiero ser bien claro en esta parte. O sea, si el paciente está en insuficiencia respiratoria, es del paciente que necesita ventilación invasiva. Wow, quiero que se entienda eso bien claro. Ok, ok. Entonces, cuando tenemos este paciente con dificultad respiratoria, de las cosas que debemos hacer es entender si mi vía aérea es difícil. ¿Y cómo sabemos que la vía es difícil? Bueno, tenemos la neumonía que es Lemon, que tenemos que ver lo que es si mi paciente tiene algún rasgo dismórfico, que su lengua pues no sea muy grande, que su boquita pues no sea muy pequeña, como en los casos, por ejemplo, de los pacientes con síndrome de Down, los pacientes con micronatia, ¿verdad? Todo eso tenemos que prepararnos de antes, evaluar esa vía aérea de igual manera y clasificarla, y de eso lo saben muy bien nuestros compañeros anestesiólogos con la escala de Manan-Patty, ver y más estos pacientes, y últimamente lo estamos viendo lamentablemente, estos pacientes que son muy obesos, lo que hace que el cuello esté muy limitado, y alguna anomalía no solamente del cuello, sino propio de su problema congénito, por ejemplo, un síndrome de Turner, los mismos pacientes con síndrome de Down, todas esas cosas tenemos que evaluar a mi paciente y si tiene alguna de estas características, entender que es una vía aérea difícil y nos tenemos que preparar para una vía aérea difícil. Entonces, an- colocamos a nuestro paciente con dispositivos de oxígeno. Hay dispositivos que son de bajo flujo y hay dispositivos que son de alto flujo. Eh, Dependiendo del dispositivo, va a tener va a dispersar un FiO2 específico, no va a pasar más de ahí, por más que usted le suba la perita al oxígeno, una cánula nasal no le va a aportar más de 20 a 35 FiO2 de oxígeno. Entonces, a veces que tenemos un pacientico con una cánula de oxígeno, una canulita, y lo llevamos a 10 y a 15, y lo que está haciendo es lastimándole la nariz a esos pequeños pacientes. Debemos entender qué es lo que nuestro paciente necesita. ¿Ok? De manera general, pues nosotros casi siempre nos manejamos con la cánula nasal y la mascarilla con reservorio, y ya sea con reinhalación parcial o doble inhalación. Ahí no, simplemente jugamos un poquito con con la retención de CO2, y eso más lo hacemos más con los pacientes que están con un proceso de, por ejemplo, acidosis, cetocidosis diabética, por ejemplo. Lo que sí está teniendo mucha, desde hace 10 años, vamos, está teniendo mucha presencia, que antes solamente se dejaba en la unidad de neonatos, sino ya lo estamos viendo en cuidados intensivos y hasta lo estamos viendo en esta sala de emergencia, es lo que es terapia de alto flujo. Y
Terapia de alto flujo es solamente bueno, un alto flujo que te da un poquito de PIP, por eso que tiene un poquito de presión, no tiene tanta presión. Entonces un aire que está calientico, que está humidificado, que hace que disminuya la turbulencia de esas vías aéreas y hace que se pueda hacer un reclutamiento alveolar y disminuir lo que es el trabajo respiratorio del paciente. Se estoy usando en todas las patologías ya respiratorias. Se dejaba antes para solamente la bronquiolitis, ya lo estamos usando para neumonía, lo estamos usando para asma. Entonces ya es tiempo que nuestra sala de emergencia o nuestra sala de observación de emergencia tengan terapia de alto flujo. Una de las controversias que se dice es que si, bueno, cuando le ponemos la canolita alto flujo, pues a nuestro pacientico parece como que estuvieran poseídos, ¿verdad? Comienzan a pelear, así, a arrancárselo. Entonces dicen que si es bueno, entonces sedar a nuestro paciente. La verdad que no hay una literatura que diga que hay que sedar al paciente para que se coloque en alto flujo. Algunos usan el hidrato de clorato, pero después yo personalmente a mí no me gusta porque no sé si mi paciente o se está acomodando al alto flujo o simplemente pues mi paciente está teniendo un deterioro neurológico. Entonces, la verdad no lo utilizo, utilizo medidas no farmacológicas como el padre, el uso del celular, de la tablet para calmar al paciente. No sé si luego la doctora Barro que nos quiera decir un poquito de su experiencia, la cual estoy muy curioso, pero la verdad que eso está en controversia y no hay nada estipulado. Pero ¿saben qué? El, el arte del manejo de la vía aérea en pediatría eh, está en la posición. Yo creo que lo más importante es la posición. Y cuando tenemos una posición, recuerden que nuestros niños son cabezones, cuello corto. Miren cómo está esa imagen, que cómo se obstruye esa vía aérea. No podemos hiperextender a nuestro paciente. Ellos tienden al colapso propiamente porque tienen el occipucio muy prominente, entonces el cuellito siempre se va hacia adelante con el mentón. Ellos tienden a ese cerrarse, pero también hiperextender también cierra la vía aérea. Entonces, una de las mejores maneras para tener esa vía aérea permeable ya en este paciente que está crítico, es ponerle esa toallita en lo que son los ómplatos debajo de los hombros, que es donde descanse la cabecita, para que como podamos ver, las vías aéreas se rectifiquen y el paso de aire esté mucho mejor. Miren, esto es una resonancia, déjame ver, esto es una resonancia magnética, esto es un adulto, obviamente, pero mire cómo la posición es muy importante, mire cómo en el adulto se puede hacer una super mega hiperextensión y la vía aérea se puede abrir, obviamente, porque yo tengo el cuello muy largo, ¿verdad? En pediatría no, como el cuello es bien cortico, y para entender el cuello puede cerrarlo de igual manera como estamos viendo en la figura aquí a la izquierda. Mire, esto es un videíto que es un niño que lo van a intubar, eso en quirófano obviamente, pero mire, tu niño en su posición normal, ¿verdad? Como vemos la glotis, vamos a ponerlo aquí otra vez. Miren, yo quiero saber, y si aquí hay médico general o estudiante de medicina, o si a alguno de nuestros colegas le ha pasado que a veces hacemos la laringoscopía y vemos eso. Y dice, Dios mío, ¿dónde está la glotis? Mira la glotis, pero que está muy anterior, que está... A veces no es que la glotis está muy anterior, no es que el paciente está desmatizado. Casi siempre es que tú tienes una mala posición. Y mire cómo con simplemente posicionar el paciente, cómo se expone esas cuerdas vocales. Mira qué lindo se ve. Eso es solamente un paciente que se le dio posición. Con solamente posición se puede visualizar mejor, se rectifica la vía aérea y un paciente que se puede colocar en ventilación eh, invasiva. Y ya le están haciendo la intubación aquí. Yo le voy a decir la verdad. Cada vez que mis residentes me dicen que no pueden intubar un paciente, el 90% ha sido por la posición. Entonces, vamos a tener bien pendiente posición, posición, posición con mi paciente que estoy manejando la vía aérea. Otra cosa es el ambú. El ambú debe ser de diferentes tamaños con relación al peso del paciente y la superficie corporal. No podemos usar un ambú creo que son de 1000 o de 500 con un paciente pediátrico porque va a aumentar la capacidad pulmonar. Lo que va a producir son muchos
barotrauma, mucho neumotora se produce. Y cuando nosotros producimos también mucho barotrauma. Bueno, cuando le quitamos el sellito de seguridad, que es la valvulita, que a veces la dejamos cerrada pensando, o porque obviamente va a tirar más presión, pero esa válvula de seguridad está para algo, está para que usted no pase de la capacidad pulmonar del paciente y tendemos mucho a cerrarla. Entonces yo le recomiendo que de ahora en adelante, y más si van a usar un ambú más grande de lo que lleva el paciente, que tener esa válvula de seguridad funcional. Ok. Y, y dirán, bueno, es que Darambú, estoy muy, digamos, estresado por intubar a mi paciente, estoy muy ansioso. La verdad que no. La verdad es que nuestros pacientes, pues, necesitan ventilarse de manera adecuada. Y recordando que su complianza pulmonar es muy mala, no necesitamos casi siempre unas presiones muy importantes. Tú puedes tener nuestro paciente en ventilación manual hasta que, si por ejemplo en una vía aérea difícil, pues venga nuestro compañero de anestesia en todo caso con uno que otro aparato especializado. Y cuando vemos que cuál es la destreza más frecuente que hay en emergencias pediátricas para el manejo de la vía aérea, es el uso del ambú. Entonces, quizás en la escuela de medicina y en la formación de médicos generales, que estamos muy ansiosos en coger el tubo y que pase por la boca, ¿verdad? Quizás debemos entrenar un poquito más en técnica adecuada de ventilación. Muchas veces necesitamos otra persona que nos ayude con la ventilación porque debe tener un buen sello, entre otras cosas. Ok, aquí era lo que estaba diciendo. Ok, entonces cuando estamos ventilando a nuestro paciente y nos queremos intubarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de intubar de nuestro paciente? Y más el paciente que está en fallo respiratorio, no que tenga insuficiencia respiratoria, porque está en insuficiencia respiratoria, obviamente hay que intubarlo, porque no está respirando. Ok, bueno, cuando está en falla respiratoria, lo que queremos es quitarle ese trabajo respiratorio, aumentar ese gasto cardíaco, disminuir esa demanda metabólica. Y no solamente eso, sino también un buen control de los patrones respiratorios del niño. También nos ayuda también para intervenciones subsiguientes cuando el paciente está intubado. Pero toda esa energía, pues lo que queremos hacer cuando vamos a intubar al paciente es comenzar de reservarla. ¿Ok? Si no puedes intubar a tu paciente, y otro método que no lo tenemos muy pendiente es el uso de la máscara laringea. Ok, y la máscara laringea salva vidas. A veces estamos muy pendientes en intubar, pero acá de lo que queremos es asegurar la vía aérea. Entonces, pues, es dependiendo de la edad, del peso, perdón, que tiene diferentes números. Ahí como estamos mostrando, en este caso, un anestesiólogo, se pone el paciente con buena posición, vuelvo y recalco, lo más importante es la buena posición, se introduce de cara hacia donde ti y después que pasa de la boca, tú da un giro de 180 grados y va a caer justamente ahí en la glotis. Así que creo que también antes de entrenarnos a intubar, debíamos también entrenarnos a la colocación de máscara laringea. Ok, y yo sé que muchos vinieron aquí para que habláramos de intubación del niño, ¿verdad que sí? Cuando vieron el título, lo más seguro dijeron, bueno, intubación de niño. Yo quiero que por favor me digan en el chat cuál es, no sé si en su periódico cuando yo era chiquito había un periódico que había una imagen que decía, ¿cuál es la imagen que está malo? Y uno comenzaba a buscarlo y le daba un circulito y después uno se lo enseñaba a sus padres. Quiero que hagamos el mismo ejercicio. Yo quiero que comiencen a decirme qué ustedes ven mal en esta imagen. A ver, ¿qué ven mal en esa imagen? Los veo en el chat. Anímense. ¿Qué ven que está mal en esta imagen? Muy bien, doctor Torres, doctora Barro, está tratando de intubar con saturación en 66, ¿verdad? Lo, Rosa dice así mismo, todos los signos vitales están out, o sea, están fuera de control, ¿verdad que sí?
Es un paciente que si siguen así ya se le va a morir. ¿Qué más? Pueden ver, anímense, vamos a ver, no sean tímidos. Ya casi estamos acabando, no se preocupen. Yo le voy a decir uno, por ejemplo, mire que el ayudante aparentemente lo que está viendo Reel en Instagram o viendo un juego, no sé, que no está atento a quizás, por ejemplo, al monitor, que para eso que está. El uso del CELIC, muy bien. También puede ver un poquito más para abajo, que el paciente está moviendo los brazos, lo tienen hasta amarrado. Y miren la pierna como están para el paciente aparentemente eh, no llegaron a escuchar esta charla con nosotros y entendieron que intubar es solamente meter un tubo por la boca. Hay que hacer muchas cosas antes de intubar a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, para intubar a mi paciente pediátrico, tengo que hacerlo en secuencia de intubación. Tenemos que llevar estos pasos. Y debo decirle que si usted no hace estos pasos, es una frase un poquito dura, pero la verdad es que es muy obvia que dice Doctor House, que no hay cosa peor que un inútil, sino que ser un inútil y no saberlo. Sé que es muy fuerte, pero así es que yo me siento cuando piensan que intubar es solamente le doy un poquito de oxígeno y espero que él caiga para que entonces le ponga para hacer la laringoscopía. Y cuidado. No, 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 hay que seguir unos pasos y vamos a hablar de eso. Le voy a dejar esta frase. Esta frase, y la imagen me la hizo ChatGPT, quizá por eso tiene el violincito atrás, pero eh, manejar la vía aérea e intubar a un niño es como dibujar con un bisturí. Se necesita preparación, por ende se necesita arte, porque debe serse secuenciado con algo lógico, ¿verdad? Y se necesita precisión. Cuando no hacemos eso, pues querer manejar la vía aérea a nuestro paciente le vamos a causar comorbilidad a nuestro paciente. Entonces, si yo me sentiría muy feliz si a pesar de todo lo que hemos hablado, ustedes se quedaran con esta idea. ¿Ok? La verdad es que es lo más importante, que hay que prepararse, es un arte y se necesita precisión para que no cause morbilidad a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, con la preparación tenemos algunas mnemotecnias, por ejemplo, soak me o sopéame, ¿verdad? Que debemos tener dispositivos de succión. Sí, chicos, los niños lo que más tienen son moco y catarro. Y entonces todo ese moco y catarro te puede obstruir una vía aérea de manera muy rápida. Entonces, nuestro dispositivo de succión debe estar disponible. Nuestro dispositivo de oxígeno de igual manera. Y que la mascarilla que vamos a utilizar, la bolsa que vayamos a utilizar, sean adecuadas para la edad. Los fármacos los tenemos que tener listos, monitorizar a nuestro paciente, como ya lo habíamos visto en la figura anterior, que tenemos que tener una buen control de la hemodinámica de nuestro paciente y también los equipos. Pensar qué equipos vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, para el tamaño del tubo, que quizás muchos se preguntan, ay, ¿cuál es el tamaño del tubo? Pues tenemos una fórmula que es la edad del paciente entre 4 más 4. Por ejemplo, si mi paciente tiene 4 años, entonces 4 entre 4 es a 1 más 4, pues lleva un tubo 5. Cuando usa el COF, pues tú le pones 0,5 más pequeño porque el COF le da un poquito más, pero la realidad es que siempre debe utilizarse el COF. Pero en un momento de tensión y quizá de mucho nerviosismo, no le deje todo a la memoria al cálculo. Ahí le traigo esta aplicación que yo utilizo que se llama PediHelp. PediHelp te abre como una cinta de Brownlow y te dice el número de tubo, pero también te dice cualquier cosa de los fármacos, hasta la carga, hasta el número del Foley si necesita. La aplicación te ayuda. La Sociedad Latinoamericana de Medicina Pediátrica tenemos el libro de medicamentos de emergencia. Entonces, para los fármacos pueden copiarlo en el QR, le va a salir, le va a salir una ventanita más o menos así, con que le dan el clic al peso del paciente y le va a salir una hoja así, donde, por ejemplo, miren aquí, que tiene una hoja para intubación del paciente, te dice el tamaño del tubo,
el agente para inducción, los agentes paralizantes, etcétera, etcétera. Y todo eso es hablar sobre seguridad del paciente. Yo siempre he dicho que en los emergenciólogos pues sí, nos gusta y nos sentimos un poquito superhéroes porque estamos en los momentos más emocionantes de cada patología, pero lo más importante es el paciente. Y si tenemos algún libro o un checklist que nos ayude a aumentar la seguridad, deberíamos usarlo. Y el que piense que uno es mediocre por eso, pues pienso que el mediocre es esa persona, porque lo más importante en el área de trauma shock es el paciente. ¿Ok? Entonces, por eso yo siempre le digo a mis residentes, pues no sea cochino, lávate con jabón de limón, porque déjeme explicarle por qué, porque soak me, que es decir, como enjabóname, soak me, enjabóname, y lo del limón es que tienes que valorar esa vía aérea para ver si es difícil. Entonces, vamos a enjabonarnos con jabón de limón, ¿verdad? Preparándonos muy bien y evaluando esa vía aérea para ver si esa vía aérea es difícil. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no hacemos esta preparación, la secuencia, no nos preparamos adecuadamente? Que cuando hacemos la laringoscopía hay un alto riesgo que el paciente tenga una eh, parada cardiorrespiratoria, que se ve muy bien, por la hipoxia, que se eleve la frecuencia cardíaca, que mantengamos una hipotensión o hasta una hipertensión durante la secuencia de intubación, cambios hemodinámicos, y todo eso puede pasar mientras estamos queriendo intubar a nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, no me di que vas a intubar a tu paciente con una presión mala, que a veces no la tenemos bien presente, que el paciente hipóxico, el paciente muy taquicárdico, no lo vamos a hacer así. ¿Ok? Para la oxigenación, ya no estamos haciendo la laringoscopía sin la administración de oxígeno, es lo que se llama la oxigenación anética, porque le recuerdo que las reservas de oxígeno de nuestros pacientes es muy poca, porque tienen muy poco espacio muerto. La complianza es muy mala. Entonces, por eso cuando hacíamos la laringoscopía, el paciente desaturaba de manera muy rápida. Entonces, es muy buena idea hacer la intubación con oxigenación anémica y tiene muy buenos resultados. Nosotros utilizamos buggy también cuando esos son vía aérea un tanto difícil. La verdad es que ha tenido más efectividad el buggy que a la ciega. Así que eh, el buggy es un buen recurso para que invertir, y más si no eres muy diestro intubando. Sí. Entonces los fármacos, en el caso de la premedicación, debemos entender que los niños tienen mucha reactividad de la vía aérea, mucho moco. Los efectos hemodinámicos son mayores en los niños y pues tienen mucha alteración también del sistema nervioso central. Entonces, los fármacos de premedicación, que es una de las P de la secuencia de intubación, en el caso de la atropina, previene la bradicardia, y más en esos pacientes lactantes menores de 3 meses, que en la laringoscopía, pues, y en la introducción del tubo puede tener un efecto vagal y producir bradicardia. El fentanilo, más en esos pacientes que tienen, obviamente, en dosis bien bajita, porque el dolor puede también, con pacientes que tengan trauma o que tengan hipertensión endocraniana, todo eso puede hacer que aumente más la presión intracraniana y no funcionen bien también los agentes inductores. Y la lidocaína, que cada vez se está usando muchísimo más como para disminución de la presión intracraniana. Y la verdad que tiene muy buena evidencia y nosotros lo utilizamos y ha funcionado muy bien. Los otros medicamentos de inducciones son el etomidato. No sé si allá en Perú tienen etomidato. Nosotros no tenemos etomidato. Pero recordad que el etomidato tiene una contraindicación porque como tiene con los céticos, porque como tiene supresión de las suprarrenales, entonces vas a eliminar o va a disminuir la disposición de la catecolamina en nuestro paciente. Entonces el etomidato le tenemos un poquito de reserva con los pacientes con shock séptico. El propofol se puede inducir, pero debemos recordar que causa una vasodilatación importante y entonces, por ende, una hipotensión. El midazolam, para tú inducir a un paciente con midazolam necesita dosis muy alta, entonces te puede llevar a cambios hemodinámicos, a pesar que si la dosis es muy bajita o combinada con otro inductor, pues puede ser un tanto seguro, pero casi siempre, por ejemplo, le voy a decir lo que pasa. A veces tenemos guasolán y,
que a veces los medicamentos son genéricos, ¿verdad? Y damos bolos y bolos y no cambia y de buena primera, pues el paciente comienza a estar inestable, así que hay que tener cuidado. El tiopental, casi siempre lo utilizamos ya con esos pacientes con estatus convulsivos, es muy seguro, pero sí puede causar un poco de vasodilatación. Ahora, el medicamento que más utilizamos es la ketamina. La ketamina creo que es la droga del emergenciólogo, ¿verdad? Lo usamos casi para todo. Es muy seguro. Quizá le tenemos un poquito de reserva si vamos a intubar a un paciente cardíaco, cardiópata, porque como aumenta un poquito el gasto cardíaco, pues pudiera entonces comprometer un poquito la reserva del paciente, pero la verdad que la ketamina es el agente más seguro que tenemos. Recuerden el laringoespasmo, ¿se acuerdan? Y le tenemos muchas veces miedo de que ponerle un paralizante a un niño, no, se debe llevar un paralizante. En lo de la succinilcolina solamente le tenemos un poco de cuidado con un paciente que tiene, pensamos que puede tener algún desequilibrio hidroelectrolítico por los niveles de potasio. Pero, por ejemplo, en mi servicio lo que más tenemos un Symphony, pero utilizamos mucho el atracurio, lo único que el atracurio tiene un tiempo de acción un poquito lento, no igual de rápido como la Succini, y la vida media pues un poquito más prolongada. Entonces, hacemos la laringoscopía sin tubo. ¿Cómo sabemos que sin tubo? Bueno, vemos si mejora la saturación, si le tenemos un canógrafo, pues comienza a mejorar. Pero para mí, siempre hay que revisar si el tórax se expande y que se ausculte de manera bilateral. Y como últimamente debo reconocer que después que hice el diplomado con el doctor Marino Estrella y soy parte también del grupo de sonografía del SLEPE, pues usamos el sonógrafo para todo, ¿ya? Y también utilizamos el sonógrafo para ver si el paciente de verdad está intubado. Y es más, se está utilizando el sonógrafo para ver cuál es el tipo de tubo que lleva el paciente. O sea, se le mide y dependiendo del diámetro de la glotis, hay una tablita y tú puedes hasta escoger el número de tubo. Hasta eso estamos llevando el uso del sonógrafo. Creo que nos estamos volviendo eh, pocos adictos en emergencia pediátrica, pero la verdad que es bien chulito usar el sonógrafo para saber que mi paciente está bien intubado también. Las complicaciones de la intubación, la distensión gástrica, porque a veces queremos hiperventilar a nuestros pacientes, se llena la capacidad gástrica, por eso debemos siempre colocar un levín. La hipoxemia, porque no lo intubamos bien, porque no nos preparamos bien para intubar a nuestro paciente, no se preoxigenó de la manera adecuada, por eso lo puede llevar una bradicardia, el paciente se puede parar, tener una parada, el incremento de la presión intracraniana o también la disminución del flujo craneano, porque cuando hacemos mucha ventilación manual, con mucha presión, cuando le dejamos la válvula, no quitamos la válvula de seguridad, pues interviene todo eso en el flujo sanguíneo y obviamente lo que son las aspiraciones y los procesos mecánicos de la intubación. Después que se intuba el paciente, recordar que todo tiene que estar done, tiene que estar listo, y si no, hay que ver si el tubo se desplazó, de ahí viene la T, que puede estar obstruido, muy frecuente en pediatría, que se pues, obstruya, que le produzcamos a un paciente un barotrauma como un neumotora o una telectasia, o es que hay que chequear el equipo. Sí le debo decir, y ya estoy acabando, y perdóneme que he durado mucho tiempo, pero sí he visto que esos pequeños desafíos, perdón, esa pequeña vía, cuando vemos esos grandes desafíos, se pueden hacer pequeños cambios, ¿verdad? Que hacen que esos desafíos no sean tan grandes. No sé, perdón, no sé si llegué a entenderme. O sea, esas pequeñas vías que tienen grandes desafíos, esos grandes desafíos se resuelven con pequeñas medidas. Ya, ya me entendí bien la idea, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles son esas ideas? Miren, tan sencillo como tener un algoritmo para manejo de la vía aérea, que los equipos estén estandarizados, que haya un checklist, que tengamos un entrenamiento constante de manejo de la vía aérea. Por lo menos yo recomiendo que por lo menos sea bimensual, talleres de vía aérea o en escenarios simulados o en las prácticas de simulación, por lo menos pongan manejo de vía aérea, pero
con esta clase de intervenciones, que se practique con los residentes, con los fellows, los attending, o sea, los médicos ayudantes, que a veces no creemos que la sabemos todas, ¿verdad? Hasta nosotros que practiquemos estos algoritmos. Y miren que estas intervenciones bien pequeñas, por eso me gusta mucho este artículo, con esas intervenciones tan tontas, tan pequeñas, pero tan importantes, pequeñas, que hicieron grandes aportes. Miren, los pacientes no sufrieron hipotensión, menos pacientes pusieron hipoxia, y miren cómo pasando el tiempo, esas incidencias se tornaron casi nulas con esas pequeñas intervenciones. Y hubo otras cosas que quiero que se queden de esta charla, que hacer esta clase de intervenciones, mírenlo aquí, para el manejo de la vida. Recuerda que le dije que se requiere preparación y arte. Esto es parte del arte. Entender que se puede ver, que se puede hacer mejor y que todo lo que hagamos, eso es arte, es beneficioso para nuestro paciente. ¿Ok? Luego va cosas bien avanzadas que en un país tercermundista como el mío, pues son pocos los que tienen. Muchas cosas lo tienen los anestesiólogos, uno que otro emergenciólogo con videolaringoscopio, o uno que otro los neumólogos. Entonces ya usted va a tener que pensar que usted le va a pedir a Santa Claus para su servicio de emergencia y ver qué de estos aparaticos fancy usted necesita. Pero si usted cumple la secuencia de intubación, le da buena posición al paciente, yo sé que usted va a intubar a ese paciente pediátrico crítico. Pero estos gallos, estos aparaticos ayudan mucho. ¿Ok? El entrenamiento debe extenderse a la prehospitalaria. Obviamente, creo que lo que es traslado de paciente y la atención del paciente prehospitalario o en otros centros, ese manejo de la vía aérea también debe llegar hacia allá. Y ya con esta parte me despido, perdón que hablo muchísimo. Aquí les dejo una frase: no basta hacer el bien, las cosas hay que hacerla bien. Gracias por la invitación. Esta es mi red social de en Instagram, DR César Montacuriel. Le voy a agradecer que, pues, que el seguimiento, si le gustó la charla o si piensa que debo mejorar algo de la charla, por favor me lo escriben, me lo dicen. El feedback, la verdad que me ayudaría muchísimo. Y gracias a todos por escucharme. Abrazos. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy o me pueden escribir en el Instagram. Bien, gracias, doctor Mota. Si tienen alguna pregunta para el doctor César, por favor, podemos efectivizarla, ya sea a través de lo que es el inbox o en todo caso pueden prender su micrófono y dirigirse a él en forma directa para que puedan resolver las dudas. Doctor, bueno, usted sabe que acá nosotros en Perú la especialidad de emergencias pediátricas es muy escasa, creo que son dos nomás o cuatro emergenciólogos pediatras. A su vez también los pediatras intensivistas son los encargados de hacer lo que es la intubación de los pacientes pediátricos, ya sea en la UCI, pero muchos de nosotros, emergenciólogos de adultos, hemos tenido por necesidad de servicio que aprender lo que es el manejo de la vía aérea pediátrica, porque desgraciadamente los hospitales no tienen un pequeño chocotraumita, no en todos lados, son pocos los que tienen ese beneficio de tener una sala de trauma, de shock trauma diferenciada. Entonces, hemos tenido que poco a poco ir capacitándonos, tal como usted dice, a través de los talleres, también como a través de lo que son las sesiones académicas, el feedback, o en todo caso, cursos que se han ido buscando poco a poco por todas partes. Dentro de lo que es su experiencia, usted como, bueno, usted es el experto, entonces hoy estamos, somos de un área que intentamos aprender más cada vez de ustedes. Dentro de lo que es su experiencia, de- ¿cuál sería la mejor, bueno, cuál sería la mejor fórmula, o mejor dicho, la mejor, el mejor estado del arte que yo pueda aplicar a mi paciente pediátrico para intubarlo en la sala de emergencia de adultos? Porque al fin y al cabo, yo sé que acá en la sesión hay varios pediatras, también tengo lo que son médicos, emergenciólogos, alumnos también, pero ¿cuál sería ese estado del arte para yo poder brindar lo que es el soporte necesario e intubar a mi paciente pediátrico que, en una sala de adultos que quizás pueda estar congestionada de pacientes en ese momento? Doctor, por favor. Muy buena pregunta, muy atinada, en verdad. Eh, yo creo que, bueno, voy a tratar de desarrollarme. Bueno, lo primero es que si trabajas en una emergencia de adultos,
y te llegan pocos casos de manejo de la vía aérea, ¿verdad? Eso es uno. Yo creo que tú deberías tener uno, por lo menos un equipo aparte del carro de paro, por ejemplo, que Mm, sea propio para pediatría, para ujú, que no se te mezclen los diferentes tamaños de tubo, sí. algunos fármacos que no, quizás no debería usar en pediatría. Creo que prepararte es muy importante. También el ambú, por ejemplo, el tamaño del ambú. Casi siempre quizás no vas a tener un ambú, te van a dar el ambú estandarizado de 500 mililitros. Según lo otro que te recomendaría es que siempre estar pendiente de quitar la válvula de seguridad, o sea que no la dejes presionado porque entonces va a aumentar mucho la presión inspiratoria del paciente por una parte. Lo otro es, debes tener un checklist y por eso te dejo, lo voy a enviar nuevamente, creo que lo voy a enviar, bueno, lo pueden ver en la charla porque está grabada, el El QR, QR. el Sí, QR donde están los fármacos y la dosis de medicamento. intenté descargarlo mientras estaba usted dando la charla y no he podido. No sé si de repente está actualizada o ya más tarde ya te lo vuelvo a ver. Y Pero sí ya descargué ya el app. Ese, sí. el app que mandó, eso ya lo descargué ya. Pero el Ya, libro aparece así mismo en Google. Usted pone el ah, libro de medicamentos de ajá, emergencia pediátrica y creo que es lo primero que le va a aparecer en Google en realidad. ujú, Si no, pues en la descripción, luego cuando lo suban a Facebook, yo lo voy a escribir, lo voy a dejar ahí. No se preocupen. Porque la infradosificación o la sobredosificación en el paciente pediátrico puede ser muy mortal casi en un 70%. ¿Ok? Porque si no paralicé bien mi paciente, no lo inducí muy bien, me quedé infradosis, hice laringoscopía, broncoaspiro, hago barotrauma y le estoy haciendo más daño a mi paciente. Si me pasé de medicación, pues le voy a causar un problema hemodinámico que no tenía. Entonces, mi problema hemodinámico, pues mi problema respiratorio, entonces el paciente se te va a parar. Entonces, necesita entonces tener esa preparación de los equipos y ese manualcito o el libro. O lo preparas tú a tu tarjetica si tienes, o en una aplicación, tarjetas de campo. Tarjetas de ¿verdad? campo. Claro, Sí, sí, como tenemos así para la parte de gestión de riesgo, tarjetas de campo, pero netamente para pediatría. sí, Ujú, sí. exactamente. Y, y creo que suena tonto, pero es que ustedes no se imaginan. La posición, la posición es lo más importante en la vía aérea pediátrica. Todos, o sea, no le voy a mentir. Cada vez que me dicen, doctor, no puedo intubar a mi paciente, le pongo su toallita, le coloco su cosita, porque veo que no lo han puesto, y esa glotis se ve chulísima. Es el gran problema, la posición. ¿Ok? Yo creo que si hacemos esas tres cositas, pues podemos comenzar a manejar la vía aérea y entender que el paciente, si vas a tomar, para tomar la decisión de intubar a mi paciente, por favor que sea en fallo respiratorio, no que sea en una insuficiencia respiratoria, porque entonces intubar a un paciente con cambios hemodinámicos, con alteración hemodinámica, con que está somnoliento. Entonces, cualquier de esos agentes es muy difícil de manejar y lo más seguro va a tener una parada cardiorrespiratoria ese paciente. Doctor, yo tengo una pregunta acá, pero por vía WhatsApp. Me comenta si con respecto a lo que es el uso de SINAP, así en las salas de emergencia, ¿cómo es el seteo del mismo? Pero no entendí la pregunta del qué. Del SINAP, del CAF. Porque usted mencionó en su charla que utilizaban lo que era el CAF en la sala de urgencias. Ah, alto flujo. Ajá, alto flujo. Ah, sí, Ok, SINAP. ok, Ajá, sí. pues. Ajá. ¿Cuál era la pregunta de alto flujo? Sí, dice, con respecto a lo que es el uso de alto flujo o SINAP, así, ¿cómo sería el seteo del mismo para el inicio de lo que es la terapia para los niños en emergencia? Se hace en relación al peso, se puede iniciar de 2 a 3 cuando es un problema obstructivo tipo bronquiolitis o un asma quizás moderado. Ya cuando haya severo, pues uno iría un poquito más de 4 litros por minuto, más o menos. También para eso hay tabla, debo decir la verdad. Pero lo más importante, creo que lo más importante del alto flujo es saber cuándo mi paciente está tolerando el alto flujo o es cuando él se me está descompensando. ¿Ok? Porque le hablé al principio que pues pelea mucho y puede que se esté calmando,
pero se me está calmando porque está funcionando la terapia o se me está calmando porque pues, está mejorando el Lautaro. distrito y todo demás. Entonces, creo que como un tip del alto flujo es setearlo a los litros que lleva y también que no evaluar mi paciente, porque a veces lo dejamos con el alto flujo y lo revisamos a las 2 horas. Ay, mira, está tranquilito. Ay, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, acá el doctor Loro, Luis Loro, le manda saludos. Que dice, igual también la doctora No, Ángela Barros, no, también. ¿No? ¿Alguna pregunta más para el doctor Mota, por favor? Mm, Si no tenemos ni una pregunta más, doctor, antes de que poder despedirlo, quiero llamar al doctor Jorge Medina, el presidente de la sociedad, quien quiere brindarle unas palabras a usted de agradecimiento por haber estado sumándose a la actividad académica de los viernes. Doctor Medina, lo dejo le dejo la palabra. Gracias, Rosita. Yo les agradezco también a ustedes que estén siempre acudiendo los viernes a estos prácticamente momentos académicos. Agradecerle al doctor César Mota Curiel, médico pediatra, especialista en emergencias y cuidados críticos pediátricos, la brillante charla que ha tenido en este momento. Y le agradezco a nombre de toda la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencias y Desastres para que siempre estas reuniones nosotros la compartamos con algunos otros médicos de nuestro Perú, del interior del Perú, que a veces no les llega a veces una capacitación adecuada en el momento adecuado. Yo quisiera aprovechar más bien este momento para que a usted, doctor César, hacerle una pequeña pregunta, algo así más o menos parecido como los adultos. ¿Qué le parece, por decir, cuando hay una intubación que ya es prolongada, en cuánto tiempo es el tiempo adecuado de retirar el tubo? ¿Qué complicaciones tiene? Y si es que en los niños también hay la indicación de hacer, por decir, colocar un tubo de traqueostomía y las consecuencias de que tendría esto, ¿no? De repente infección, mala posición, sangrado, etcétera. Que, De todas maneras, lo principal que en este momento quiero agradecerles, doctor César Mota, es a nombre de la sociedad su brillante exposición. Ya nos estamos viendo en cualquier momento y muchas gracias. gracias por la invitación. Respondiendo a su pregunta, bueno, la primera indicación del destete es que se haya resuelto la causa que llevó a ese paciente a la intubación. O sea, si mi paciente lo intubé por un shock séptico, ¿verdad? Pues que yo quería hacer con su intubación era mejorar su gasto cardíaco, pues entender que mi paciente, pues a pesar que tiene una infección, pues ya esa infección ya no le tiene cambio hemodinámico, entonces sí puedo destetar a mi paciente. Mi paciente que lo intubé porque tiene una neumonía importante, ¿verdad? A pesar que tenga todos los gases arteriales, todo digamos, pues los parámetros bien bajitos, pero si el componente neumónico continúa ahí, ya sea por sonografía o por radiografía, quizás no es buena idea destetar el paciente. Con respecto a la traqueostomía, pues se está recomendando que ya al noveno, al 10.º día, pues ya se coloque el paciente con traqueostomía para disminuir el barotrauma. Pero qué interesante la pregunta, porque antes de ayer, perdón, recibimos una niña con una herida de bala en el cuello y bueno, eso lleva una traqueostomía temprana. Los casos se deben parcializar. Eso es una. Entonces, yo creo que ya respondí. ¿O falta otra pregunta? Bueno, doctor, ya respondió. Bien, muchas gracias, César. En verdad, un abrazo de CPU y esperamos verte pronto, de repente para el congreso que estamos organizando. E igual espero, en verdad, contar con vuestra presencia, igual también como con la doctora Natalia, para poder reforzar lo que es la parte de capítulo de emergencias pediátricas. Gracias. Y a su vez también, antes de poder cerrar la sesión, estamos invitando al siguiente viernes 11, para la actividad académica, en capítulo de lo que es gestión de riesgos de desastres, tendremos al doctor Jeden Chupitas Cuya con el tema la gestión de riesgos de desastres en la salud del Perú. Muchas gracias a todos y una muy bendecida noche. Gracias, César. Hasta luego. Hasta luego. Ah, no, Cuídense. pronto, Chao, gracias. doctor. Hasta luego.